sea por problemas de tipos semánticos, ya sea vaguedad, ambigüedad, lectura abierta, fuerza de las oraciones, o por problemas de defectos lógicos, en donde ahí ya estamos hablando de lo que es las contradicciones y el tema de las lagunas en forma específica. No hay ningún tipo de duda, si bien cuando comienza el proceso de codificación en el siglo XIX, la idea de lo que era la aplicación del derecho era una idea de tipo mecánico, o sea que, a ver, vamos a ver la dogmática hoy, se consideraba que el sistema jurídico positivo era preciso, justo, coherente, etcétera, con esas características que vamos a volver a ver. Indudablemente no se debía interpretar, lo único que tenía que hacer el juez era, ante un determinado caso que debía resolver, era encontrar la norma en donde ese caso encuadraba y como un silogismo, en este caso un silogismo judicial, directamente, en forma mecánica, encontrar en la conclusión la respuesta al caso que debía juzgar. Esto también está relacionado con el tema de cuanto más preciso sea el sistema jurídico, esto le da menores posibilidades de interpretación y de discrecionalidad a quien debe juzgar. Y acá lo que estamos discutiendo, cuando vamos viendo cómo se juzga, cómo se aplica el derecho, que lo vamos a ver en forma más específica en la unidad número 7, que de forma concreta analiza el razonamiento judicial, vemos que esto está sumamente relacionado con una cuestión de cuál es el poder de los jueces, el mayor o menor poder de los jueces dentro de una determinada sociedad. Algo que en nuestra sociedad actualmente está en el foco de la discusión, en el centro de la discusión. Cuando hablamos de lawfare, estamos hablando de, concretamente estamos discutiendo eso, estamos discutiendo exactamente eso. Bien, entonces, de lo que no hay duda actualmente, y sobre todo a partir de las investigaciones de Wroblewski, que no sé si se pronuncia así, pero creemos que sí, es que siempre se debe interpretar. ¿Y qué es interpretar? Es simplemente expresar el significado de una determinada proposición o norma, o de acuerdo en el tema y en el ámbito de lo que es el derecho, lo que en realidad nosotros interpretamos son normas jurídicas, ya sea que estén contenidas dentro de una ley general, ya sea que estén contenidas dentro de un contrato, dentro de una sentencia, dentro de una resolución de tipo administrativo. Siempre lo que estamos haciendo es interpretar normas que aparecen con distintos, diríamos, formas o envoltorios, pero lo que interpretamos son normas jurídicas. Bien, ahora no hay duda que siempre se interpreta, porque para poder determinar si una norma es clara o presenta dificultades, tenemos que hacer una mera interpretación para determinar ello. Si nos encontramos ante un caso fácil o nos encontramos ante un caso difícil. Para eso debemos previamente interpretar. No podemos simplemente, sin interpretar, decidir si un caso es fácil o es difícil. Entonces, siempre se debe interpretar. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Entonces, un repaso, no vamos a ir viendo. Tal vez ya vamos a explicar un poquito más detenidamente algunas cositas que a mí particularmente me interesan y también a toda la cátedra, que era lo que habíamos comenzado a esbozar al finalizar la clase del viernes. Bien. Cuando hablamos de operadores jurídicos o cuando hablamos de tipos de interpretación, ¿qué son los tipos de interpretación? Acá es simplísimo. Los tipos de interpretación están relacionados con los operadores jurídicos. En este caso tenemos... ¿Cómo? Perdón, quiero que... No entendí muy bien. Si no se ve bien el pizarrón. Pero le acercamos el pizarrón. Claro.
ahí la acercamos. Acá está. Ya está. No, pero se ve. Me decías, te daba esto. No, no pasa nada. Bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tipos de interpretación? Yo le dije que están relacionados, obviamente, con los operadores jurídicos. La interpretación, de acuerdo a los tipos, puede ser auténtica, doctrinal u operativa o judicial. La auténtica es la interpretación que realiza el legislador, que es el que dicta la norma. La doctrinal es la que realizan los estudiosos del derecho, los científicos del derecho. Y la operativa o judicial es la que realiza el juez. ¿Por qué la llamamos operativa? Porque obviamente él aplica la norma. Entonces, diríamos que esta interpretación es la interpretación determinante porque es la que le da el significado final a la norma. Cuando el juez resuelve el caso, lo que hace es, indudablemente, otorgarle a esa norma una interpretación que, una vez firme, adquiere esta característica de cosa juzgada. Otro tema importante que ustedes tienen que tener en claro, porque se lo vamos a preguntar, tipos de interpretación, y también le vamos a preguntar, y en esto me voy a detener, porque quiero también explicar algo de dogmática jurídica. Concepciones de la interpretación. Concepciones. ¿Les suena? Bien. ¿Ustedes se acuerdan que en la unidad número 1, cuando hablamos de lenguaje, explicamos las teorías que tratan o que analizan la relación entre el lenguaje y la realidad? Y le dije que esto es sumamente importante porque está relacionado con las teorías cognitiva y decisionista en la parte de interpretación y está relacionado con el tema de las esencias, de las naturalezas jurídicas, que ustedes van a tener que ver, analizar y estudiar absolutamente en todas las materias codificadas que tengan de aquí en adelante. Entonces, es muy importante tener en cuenta a qué nos referimos con las teorías de realismo verbal o esencialista y la teoría nominalista o convencionalista que analizan la relación entre el lenguaje y la realidad. Para sintetizar, la teoría de realismo verbal trata la relación entre lenguaje y realidad como si esta fuese una relación de signos. En cambio, la teoría convencionalista o nominalista trata la relación entre el lenguaje y la realidad como si fuera un símbolo. ¿Qué es lo que esto quiere decir?
La teoría, obviamente, del realismo verbal esencialista tiene. Me detengo en esto porque ya vimos lo que nos han respondido en el trabajo evaluativo. Entonces, nos preocupa seriamente porque es un tema que tienen que tener claro, porque si no, no van a entender de acá en adelante nada. Entonces, la teoría del realismo verbal esencialista tiene su fundamento filosófico en la posición de Platón. Él hablaba a través del mito de las cavernas, explicaba la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad, que las verdaderas cosas estaban en el mundo de las ideas y que el mundo de la realidad era un mero reflejo de ese mundo de las ideas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre que vive en la realidad? Tiene a través de una fuente del conocimiento, que es la intuición, captar la verdadera esencia de todas las cosas que están en la realidad, que esa verdadera esencia la vamos a encontrar en el mundo de las ideas. Entonces, para esta posición de realismo verbal, la relación entre lenguaje y realidad es una relación de signo. Recuerdan ustedes que en el signo, la relación entre fenómeno y fenómeno, o sea, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que el signo es un fenómeno que nos representa en nuestra mente a otro fenómeno, que está en lugar de otro fenómeno? Y el símbolo también es lo mismo, pero lo que varía entre el signo y símbolo es la relación entre fenómeno y fenómeno. En el signo la relación es natural, en el símbolo la relación es convencional. En el signo, si nosotros adherimos a una posición de realismo verbal esencialista, lo que vamos a afirmar respecto al lenguaje es que son las cosas, que es la realidad, el que le pone el nombre al lenguaje. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de la intuición, descubrir, analizando la esencia de cada cosa, cuál es ese verdadero nombre. En el símbolo, o sea, la teoría convencionalista nominalista, que trata la relación entre lenguaje y realidad como un símbolo, es el hombre el que le pone el nombre a las cosas, porque es el hombre el que crea el lenguaje. Yo siempre pongo como ejemplo, a pesar que, discúlpenme, no estoy muy de acuerdo con el tema del lenguaje inclusivo, Lucía ahora me tira por la ventana, por eso me mantengo lejos, me puede agarrar, ¿viste? Prefiero hacerlo desde acá, me mantengo acá porque está la ventana allá, entonces por las dudas, pero es el claro ejemplo de la convencionalidad del lenguaje. O sea, es un lenguaje, ahí se advierte esa creación humana del lenguaje. Bien, entonces, volviendo a las concepciones de la interpretación, hay dos concepciones, la cognitiva y la decisionista. La cognitiva está relacionada con el realismo verbal. En cambio, la decisionista está relacionada con el nominalismo. ¿Aclaro? ¿Qué es lo que dice la concepción cognitiva de la interpretación? Que en realidad el hombre, cuando interpreta, tiene que captar a través de la intuición cuál es el verdadero significado de, en este caso, por ejemplo, la norma jurídica. Y esta posición cognitiva es la que sostiene, por ejemplo, Dworkin. ¿Cómo la denomina Hart? El dulce sueño. En este caso, Dworkin sostiene que hay una sola interpretación para cada cosa. Una sola interpretación. No hay discrecionalidad cuando el juez debe interpretar y resolver. Recuerden que Dworkin dice que el sistema jurídico del derecho está integrado por reglas y está integrado por principios. Después vamos a detenernos en el razonamiento un poquito más sobre el tema de
las características de los principios. Pero concretamente Dworkin ataca la tesis de la discrecionalidad y también va atacando las otras tesis del positivismo jurídico, pero comienza atacando la tesis de la discrecionalidad porque afirma que, como el derecho está integrado por reglas y por principios, los jueces nunca tienen discrecionalidad, porque si la solución no está en las reglas, tiene que encontrar esa solución en los principios y que hay una sola solución o respuesta correcta para cada cosa. Y el juez tiene que ser lo suficientemente hábil, y la verdad es Hércules, para poder encontrar esa única solución. No hay varias interpretaciones, no hay varias soluciones. Hay una sola que es correcta. Recuerden que Dworkin, en realidad su posición es una posición de tipo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. O sea, su posición, su teoría es una teoría de la interpretación del derecho, una teoría interpretativa del derecho. Entonces, para esta posición, ¿qué es lo que hace el intérprete? El intérprete tiene que encontrar la única respuesta correcta o la única interpretación verdadera ante cada situación. Y lo hace a través de un proceso de intuición en que debe descubrir la esencia o las características naturales que tiene esa cosa. Por otro lado tenemos la posición decisionista, que en realidad dice que es el intérprete el que termina decidiendo el significado. Y llevada al extremo, se lo llama también la pesadilla, según Hart, estamos en lo que se llama el realismo extremo. Esta posición decisionista, llevada al extremo, es la posición que adopta el realismo. El realismo dice, o sea, el realismo sobre todo extremo, dice que en realidad el derecho, o sea que las normas jurídicas son juguetes vistosos y que en realidad lo que uno tiene que tener en cuenta es qué es lo que decide el juez. Y el juez decide de acuerdo a sus conocimientos, a su estado de ánimo, inclusive llegan a decir que si de repente pasó una mala noche o sea, las decisiones van a variar de acuerdo a cómo él se encuentre y que además el juez, en realidad, ante un determinado caso, toma su decisión y luego busca argumentos para justificarla. No es que primero busque los argumentos, analice la situación, no, ella toma la decisión de acuerdo a como le parezca. Y luego busca argumentos para justificar esa decisión, ya sea en reglas o en otro tipo de pautas o argumentos que le permitan fundamentar una decisión. Bien, esta es la posición del realismo extremo, a la cual se la llama la pesadilla, porque indudablemente estamos totalmente supeditados. Obviamente que la posición del realismo extremo, que es la que predomina sobre todo en Estados Unidos, tiene otra posición que es de un realismo atenuado de Ross, lo que es el realismo escandinavo, que en realidad lo que dice es que, o sea, no prescinde de las normas jurídicas, porque lo que dicen es que alguien para ser juez necesita que una regla le haya otorgado la competencia para hacerlo. Entonces, si no tiene no hay una regla que lo nombre juez y que le otorgue competencia, obviamente no puede ser juez. Entonces, que entramos en un círculo vicioso, porque si los jueces directamente niegan a las reglas, están negando también su presencia como juez. Entonces, ¿qué es lo que dice el realismo atenuado? No prescindimos de las reglas, solamente lo que tenemos que tener en cuenta es... Puede ser que no haya audio o soy yo, no escucho nada. No escucho nada. ¿Alguien más no escucha? ¿O los demás escuchan? ¿Hola? Yo escucho bien. Bien. Yo también. Gracias. Bien. Bueno, entonces, hay un realismo atenuado que lo que dice es, no se prescinde de las reglas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuáles son las reglas que efectivamente aplican los jueces. O sea que la ciencia del derecho
para el realismo atenuado es una ciencia predictiva, porque lo que tiene que hacer es predecir cuáles van a ser las reglas que efectivamente son aplicadas por los jueces. Recuerden que el realismo identifica validez con eficacia. Y estas dos posiciones indudablemente son extremas. Hart dice que en realidad tiene que haber una posición intermedia, la cual denomina la atenta vigilia, en donde dice que Profe, ¿cómo se denomina? Preguntaron cómo se denomina, si puede repetirlo. la atenta vigilia, que es una posición intermedia entre la posición cognitiva y la posición decisionista. ¿Qué es lo que dice Hart? Y en general coincide la doctrina, que en los casos fáciles predomina una posición cognitiva. Simplemente el intérprete lo que hace es simplemente realizar una interpretación. En el caso fácil, obviamente lo que está determinando es el significado que es, diríamos, sencillo de la norma. No hay ni problemas ni defectos de tipo semántico, ni hay defectos de tipo lógico. Entonces, en los casos fáciles, en realidad, el intérprete, en este caso podríamos decir el juez, lo que hace es tener una concepción cognitiva de la norma, simplemente. En cambio, en los casos difíciles, en donde el juez tiene discrecionalidad como para decidir entre diferentes interpretaciones, porque en el caso difícil lo que sucede es que aparecen distintas interpretaciones. O sea, ese es el problema que se nos presenta. En los casos fáciles hay una sola interpretación que es clara, que es literal, que surge del contenido, entonces no hay problema. En los casos difíciles, obviamente, el juez debe decidir cuál de las distintas interpretaciones es la válida. O es la que elige o es la que prefiere. Bueno, ¿está claro esto? Después ahora vamos a ver un poco rápidamente cómo andamos con los horarios. Me detuve un poquito más en esto porque es algo que la doctora Valle, que es muy mala, Son y 56. Bien, bueno. Bien. Vemos por allí que también otro de los temas que se analizan es lo relacionado con los cánones o directivas de interpretación. En general, los cánones o directivas de interpretación pueden ser de dos tipos. Pueden ser normativos o pueden ser legales o pueden ser doctrinales. ¿Qué es lo que establecen? Son pautas para guiar lo que constituye la interpretación de los jueces. Es darle pautas a las cuales se tiene que ajustar cuando debe interpretar y aplicar una determinada norma. Hay cánones o, diríamos, directivas de interpretación que son legales y que generalmente contienen la mayor parte de los códigos de procedimiento o códigos de fondo. O sea, diríamos, directivas de interpretación, por ejemplo, son las que aparecen en el Código Civil y Comercial, que dicen que los jueces deben aplicar las leyes, en caso de lagunas deben aplicar leyes análogas, en caso... O sea, van dando pautas de cómo deben, cuando se encuentran con algún problema de interpretación, ir resolviendo. Estas son las legales, las normativas. También en materia penal, el Código de Procedimientos, que se debe resolver siguiendo las reglas de la sana crítica, dicen cuáles son estas reglas, van dando de repente determinadas pautas, cómo se maneja el tema de los indicios, también el tema de, en materia penal y en materia civil, que es distinto, porque en materia civil, como juez siempre debe resolver
o sea, se le dice que en caso de que no haya una norma expresa puede recurrir a leyes análogas, pero la analogía en materia penal está prohibida. O sea, en materia penal, si una conducta no encuadra de forma estricta dentro de un determinado tipo penal, esa conducta indudablemente es libre, o sea, no puedo recurrir a una analogía, a una ley análoga. Si no encuadra, no es típica, y si no es típica, no es delito. Entonces, son estas determinadas pautas. A su vez, también existen, diríamos, cánones de interpretación que son de tipo doctrinal. El primero que elabora los cánones de interpretación es Savigny. Savigny, que es siglo XIX, lo ubicamos elabora determinadas pautas o cánones de interpretación que en el caso de Savigny deben ser aplicados. Todos dicen que en cada, ¿cómo se llama? Cuando se interpreta, no es que se debe aplicar uno u otro. Él lo que establece, esperen que me acabo de ver, es que cada vez que se interpreta, cada una de estas pautas o cánones deben ser tenidos en cuenta por el intérprete. Él habla, Savigny, gramatical, lógico, sistemático e histórico. Gramatical es el que está relacionado con el sentido literal de la norma. O sea, acá cuando hablamos de este canon del cual habla Savigny y también del cual hablan, después vamos a ver que los cánones modernos siguen un poco las pautas de Savigny, aunque tienen algunas simplemente discrepancias, no discrepancias, sino una clasificación un poquito distinta, pero en general siguen los cánones de Savigny. Acá estamos hablando de la interpretación gramatical o literal, la que simplemente surge de la interpretación de los términos con los cuales está redactada la norma. En cuanto al canon lógico, se refiere a la estructura lógica de la norma. El canon que se refiere a la parte sistemática dice que se debe interpretar además la norma, no solamente de manera individual, en cuanto a su estructura lógica y en cuanto a su contenido gramatical, sino también como formando parte de lo que es un sistema jurídico, o sea, relacionándolo con, diríamos, las normas que guardan relación o tratan una determinada institución jurídica o situación jurídica. Histórico está relacionado en realidad con cuál era la intención del legislador en el momento en el cual dicta esa norma. El tema histórico está relacionado con lo que en los cánones modernos se llama interpretación o fin subjetivo que tiene la norma, que está diferenciado de lo que sería el fin objetivo de la norma. Actualmente, los criterios de interpretación los reelabora Kohler y los distingue en gramatical o literal, sistemático, histórico y teleológico. Hay una diferencia entre Savigny y Kohler, o los cánones de interpretación actuales. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad actualmente se dice que si de la interpretación gramatical o literal nos encontramos con un significado claro, sin ambigüedades, sin vaguedades, sin problemas de estructura lógica, no es necesario pasar a los otros cánones.
En realidad nosotros necesitamos ir, diríamos, utilizando. Nosotros cuando comenzamos a advertir dificultades, si por ejemplo realizamos una interpretación gramatical o literaria de la norma y nos encontramos con que adolece de una ambigüedad semántica o sintáctica y nos da la posibilidad de que existan más de una interpretación. La interpretación sistemática, en ese caso tenemos que comenzar a utilizar otros criterios o cánones para tratar de poder, ante una determinada dificultad, ver por cuál de las diferentes interpretaciones optamos. Entonces, la sistemática está relacionada con la inserción lógica de la norma dentro de un determinado sistema jurídico. Entonces, lo que uno busca es, si tenemos dificultades en cuanto a las varias interpretaciones, ver cómo se relaciona la norma con otras normas del sistema, a ver si ello nos permite, o sea, el contexto en el cual se inserta esa norma, nos permite decidir por una interpretación determinada. También, si seguimos teniendo dificultades, podemos utilizar el canon histórico, que está relacionado con la intención subjetiva del legislador en el momento en que dicta la norma. Que es muy difícil irnos hasta lo que es este canon histórico, porque en realidad nosotros pensamos que el legislador es único, pero en realidad el legislador en los estados modernos es plural. Son cámaras integradas por una cantidad de diputados y de personas que pueden diferir en su intención cuando firman alguna determinada norma totalmente. O sea, si nos vamos a la intención subjetiva del legislador en el momento en que la dictó, en cambio, el canon teleológico está relacionado con el fin objetivo que se intentó, diríamos, proteger en el momento en que se dicta la norma, o en el momento actual. O sea, en realidad, ¿cuál es el fin que se persigue con el dictado de la norma, como para poder de repente aclarar, si tenemos alguna duda en la interpretación, cuál sería la que preferimos o la correcta, entre comillas? Ahora bien, en Kohler y en la actualidad no hay, diríamos, una preferencia por alguna. En general, lo que se prefiere es que si no hay dificultades en la interpretación, nos quedamos con la gramatical y terminó. Gramatical. Pero el problema que se plantea es que no tenemos ningún orden y ninguna preferencia respecto a cuál de los cánones utilizamos, porque puede suceder que si utilizamos uno u otro nos den diferentes interpretaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para decidir si, de acuerdo a cómo vamos utilizando los cánones, cuál de todas estas diferentes interpretaciones sería la interpretación correcta? En realidad tendríamos que tratar de ver si existen criterios de segundo grado que establezcan cuál es el orden o preferencia de los cánones de interpretación. Si se debe preferir siempre el gramatical por sobre el sistemático, histórico, ahí estaríamos hablando de cánones de segundo grado que serían lo que otorgarían un orden a cuál es el canon que se debe preferir cuando nos encontramos con situaciones en las cuales, de acuerdo a cómo nos combinemos o utilicemos, nos encontremos con interpretaciones distintas. Bien, ¿cuáles son los problemas con los que nos encontramos cuando tenemos que interpretar? Hay dos tipos de problemas. Y ahí les voy diciendo de paso, para que se vayan guiando. Todo el tema de las concepciones de la interpretación la pueden ver del libro de Portero. También está muy bien explicada, pero mucho más extensa, porque habla del dulce sueño, de la pesadilla, de la vigilia, en el libro del doctor Rodríguez. Pero y los tipos de interpretación,
también lo que estuvimos viendo que siempre se debe interpretar, eso lo pueden ver perfectamente de Portela. Están bien explicados. Y lo que es los problemas con los cuales nos encontramos cuando debemos interpretar están muy bien explicados en Nino. Nino, explica bien. Él distingue, Nino, dos tipos de problemas con los cuales nos podemos encontrar. Los problemas con los cuales nos podemos encontrar cuando estamos interpretando son problemas de tipo semántico o problemas de tipo lógico. Los problemas de tipo semántico Siempre hablando de la interpretación. Sí, estamos siempre en interpretación. ¿Estamos ahora bien claros? Bien. Problemas semánticos no los vamos a, ya los vimos, o sea, esto, pero encontramos problemas de ambigüedad cuando tenemos varios significados, que puede ser sintáctico-semántica, muy claramente lo explica Nino, y trae 525.000 ejemplos. Así que, lean. Los libros no muerden, se pueden, ¿no? Sí, se pueden abrir. Es bueno que lo lean. Vaguedad. Bueno, la vaguedad está relacionada con el tema de imprecisión. Ahí en el Power que les hizo la doctora Valle, hace referencia, un poco siguiendo a García Amado en interpretación, que habla de conceptos vagos, probabilísticos, comparativos, etc. Todos son conceptos estos que nos dan, que están relacionados más que nada con problemas de imprecisión. ¿Pasó algo? No, la voy dando vuelta. De imprecisión. Pero si nosotros tenemos a García Amado, recuerden que García Amado habla de conceptos vagos, probabilísticos, etc. Para que más o menos se vayan ubicando. Estamos haciendo repaso en realidad. La textura abierta también se la denomina vaguedad potencial. Recuerdan ustedes que cuando nosotros estuvimos viendo el lenguaje, cómo se define lo que son las características definitorias y las características concomitantes de los términos, sobre todo más que nada las palabras de clase, lo que advertimos cuando hablamos de textura abierta es que uno cuando define lo hace por características positivas que debe tener un objeto para entrar dentro de una palabra de clase, no por características que no debe tener. Entonces lo que sucede es que a veces en un determinado objeto aparecen todas las características definitorias, pero de repente aparecen otras características que no la hemos tenido en cuenta el nombre para definir y que de repente nos hacen dudar que ese objeto, a pesar de tener las características definitorias, como presenta características digamos, concomitantes que empiezan a adquirir una cierta relevancia, comenzamos a tener dudas si de repente el término, la cosa, queda encuadrada dentro de esa palabra de clase. Esto está relacionado con la vaguedad potencial. La textura abierta es la vaguedad potencial que siempre tiene todo el lenguaje natural y que está relacionada muchísimo además con el avance de la ciencia o con los nuevos descubrimientos que se van realizando que hacen que uno a veces dude de si un determinado objeto se puede llamar de una determinada manera. ¿Qué es esto de fuerza en las oraciones? Esto es interesante porque nos da un ejemplo muy claro, Nino, respecto a
Vieron que generalmente los códigos están divididos en capítulos, títulos, partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones, lo que se ha discutido es ese título o ese capítulo que engloba a una determinada cantidad de artículos, si también tienen fuerza normativa. Concretamente, en una época se discutió muchísimo respecto al tema de, en el Código Penal, los delitos estaban tipificados que estaban referidos al tema de tipo sexual, o sea, abuso honesto, violación y otros, corrupción, etcétera, estaban bajo un título que decía delitos contra la honestidad. Y se discutió mucho respecto a si el bien protegido era la honestidad o era la libertad sexual. A punto tal que se debatió tanto que decían, si el bien protegido es la honestidad sexual, vos violás a una prostituta, no es delito. O sea, no se planteó ese tema. Sí, Entonces, familia. concretamente, también tenemos problemas de interpretación respecto a esos títulos. En realidad, ¿también tienen fuerza normativa? Es un problema de interpretación. Bien. Y después tenemos los problemas lógicos. Y ahí entran ¿qué entran ahí? Los problemas lógicos. Vos no me contestas. Yo ya me voy a tirar por la ventana, además con lo que dije del lenguaje inclusivo, me vamos a mantenerle. ¿Cuáles son los problemas lógicos? A ver ustedes ahí, ¿cuáles pueden ser los problemas lógicos con los cuales nos podemos encontrar cuando interpretamos? La coherencia. Que el juez no... A ver. ¿Con qué problemas lógicos nos podemos encontrar de interpretación? Con las valoraciones. ¿Con las Valoraciones, creo que. obligaciones? Valoraciones. ¿Cómo? Con las valoraciones. No, en realidad sí está relacionado con alguna de ellas, pero sí, la vamos a ver, pero es más simple, ¿lo vimos? Con las contradicciones. Contradicciones. Con las lagunas. Está relacionado con las características formales de los sistemas Contradicciones jurídicos, sin lagunas. muchachos. Simplemente, todo está relacionado con todo. Si ustedes tienen claras las contradicciones, o sea, las características formales, obviamente los defectos de esas características formales van a ser problemas lógicos que se nos van a presentar de interpretación. Andrés, se cayó ahí. Contradicciones, lagunas y redundancias. ¿Se acuerdan que las contradicciones tenemos los principios? Principios. Las lex superior, lex posterior, especial. Y las lagunas, recuerden que las lagunas es cuando el legislador quiere regular y omite alguna regulación. Ahí tenemos una laguna, que pueden ser normativas, de conocimiento, reconocimiento y axiológicas.
Y las redundancias, en realidad, es cuando nos encontramos con dos normas que tienen el mismo ámbito de validez. Personal, material, territorial, espacial. Son idénticas. En realidad no tiene mayores problemas de redundancias, porque en realidad nos encontramos con dos normas que son iguales y que tienen la misma función. El problema que se plantea es que a veces sucede que el intérprete no advierte que en realidad se encuentra con una redundancia y trata de darles un ámbito de aplicación diferente. Y es ahí donde se genera el problema. Bueno, entonces, normativas. Esto después lo vamos a ver más detenidamente porque el tema de las lagunas está relacionado con los casos difíciles. Son en realidad, si nosotros advertimos, los casos difíciles que vamos a ver en razonamiento judicial. La laguna normativa, obviamente, nos encontramos que afecta a la premisa normativa de la sentencia judicial o del silogismo judicial. La de conocimiento afecta a la premisa fáctica, porque ahí nos faltan datos para saber si el hecho sucedió o no, o quién lo cometió. La del reconocimiento afecta a la premisa normativa. Y está relacionada con los defectos semánticos. Porque en realidad nos encontramos con una norma que tiene términos que adolecen de ambigüedad o de vaguedad y que realmente, cuando tenemos que interpretarla, no sabemos cuál es la extensión de esa norma. Entonces, la premisa normativa, que es un tipo de laguna, la premisa normativa, la laguna de reconocimiento que afecta a la premisa normativa, específicamente el problema que se plantea es que está redactada de una manera defectuosa que nos impide determinar cuál es el verdadero alcance de esa norma jurídica. Entonces, está relacionada con los problemas de interpretación semánticos que tenemos. La laguna axiológica, allí no tenemos el caso sin regular. Acá tenemos una perfecta regulación, a diferencia del problema de las lagunas normativas de conocimiento o de reconocimiento. Acá nos encontramos con algo que está regulado, pero que se considera que la regulación es una regulación axiológicamente disvaliosa, porque se considera que no se tuvo en cuenta alguna característica valorativa de la situación que si se hubiese tenido en cuenta, la solución que se hubiese determinado sería otra solución. Bien. Cuando nos encontramos con problemas de lagunas, preguntó Daniel Guerrero si generalmente se dan algunas de estas problemáticas en el ámbito penal. En el ámbito penal tenemos todos esos problemas de interpretación. Lo que sucede es que en el ámbito penal, si tenemos que solucionar un problema de interpretación, no vamos a poder utilizar nunca, cuando hay laguna en el ámbito penal, cuando nos encontramos con un problema de laguna, porque la conducta, porque no se pudo, por ejemplo, comprobar el hecho, o porque por la redacción de la norma no sabemos si la norma, el hecho encuadra en una figura típica porque la redacción es defectuosa o porque directamente lo que sucedió no es un delito. Entonces, en ese caso, en el caso de lagunas en materia penal, siempre, el problema lo encontramos. Lo que pasa es que la solución es distinta. Si nosotros nos encontramos con un problema de lagunas en materia penal, obviamente tenemos que absolverlo. Porque no podemos utilizar, en el caso de lagunas, los argumentos que sí utilizamos en materia civil, comercial, administrativa, que son todos aquellos argumentos que nos permiten tener una interpretación
en vez de literal, extensiva, ya sea una correctiva. O sea, cuando nos encontramos con una determinada, o sea, nosotros podemos hacer una interpretación literal y es clara. Cuando nos encontramos con una interpretación literal que nos plantea defectos, podemos corregir esa interpretación y esa interpretación se puede corregir extendiendo o restringiendo el campo de aplicación de la norma. Eso en materia penal no lo podemos hacer. Si nos encontramos con una laguna, se absorbe. O sea, sí vamos a tener lagunas. O sea, si no sabemos quién fue el autor del hecho, absolución. Si no sabemos realmente si sucedió el hecho, absolución. Si tenemos una norma redactada defectuosamente que nos impide determinar si realmente ese hecho califica en esa norma, absolución. Si tenemos directamente una laguna normativa, porque el hecho no es delito, absolución. ¿Queda claro esto? Daniel, ¿quedó claro? ¿Esa era la pregunta? Sí. ¿Y sí? Bien. O sea, Sí, los está bien, problemas se plantean en materia penal, pero la solución es otra. Entonces, hablando de la solución cuando nos encontramos con lagunas, y ahí tenemos y esto está en el Power que ustedes tienen que después ponerse obviamente, a analizar cada uno de los supuestos. Tenemos estrategias para decidir en caso de lagunas. Entonces, como los jueces siempre deben resolver, siempre, en materia penal, ante una laguna deben resolver y absolver. En materia civil o comercial, también tienen que resolver, si tienen una laguna, ahí van a tener que integrar esa laguna. Walking va a decir, mira, flaco, si hay una laguna, porque no hay regla, están los principios, no hay problema. Fíjense en ustedes que cuando habla de casos difíciles, Walking se centra en los problemas de la premisa normativa, no de la premisa práctica. Él en realidad analiza los problemas de premisa normativa, como vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ahí aparecen, y esto está en García Amado, eso lo estudian de García Amado. Estamos con estrategias para decidir en caso de lagunas. Y ahí tenemos analogía, argumentos a fortiori de mayor razón, argumento de reducción teleológica, argumento de la equidad, argumento de los principios. Fíjense en que el argumento de los principios es el de Working. ¿Tengo una laguna normativa? No hay problema. Están los principios. ¿O no? Están los principios, no hay problema. Bueno, hay diferencias entre lo que es la analogía y lo que son los argumentos a posteriori. En la analogía nos encontramos con casos que son análogos, o sea, que presentan características similares y que también presentan una determinada finalidad o justificación similar. En cambio, en los argumentos a posteriori, que son a mayor razón, que sirven para extender permisos o, extender también prohibiciones, vemos que ahí nos encontramos no con una situación análoga. O sea, las situaciones no son análogas. Pero, por ejemplo, como son a mayor razón, por ejemplo, decimos, está prohibido entrar a los estadios de fútbol con botellas conteniendo agua. No dice nada de botellas conteniendo alcohol. Obviamente, a mayor razón, si está prohibido lo menor, que es botellas conteniendo agua, obviamente, conteniendo alcohol es a mayor razón. La reducción teleológica, por ejemplo, que diríamos está fundamentada en lo que sería tener en cuenta el fin de la ley. Por ejemplo, está prohibido estacionar frente a los garajes. Ahora, el dueño de la casa, el dueño del garaje, también la prohibición es para él, obviamente. Lo que se tuvo en cuenta, o sea, el fin de la norma para prohibir estacionar delante de un garaje está en el hecho de que la persona dueña de esa casa puede entrar y salir. Ahora, si sos vos mismo el dueño, podés estacionar frente a tu garaje. Por ejemplo. Y bueno, esos son más o menos los fundamentos. Eso está en García Amado,
Y eso lo ven de García Amado. Creo que estaríamos terminando con este tema. Después, lo que se vio acá, que lo explicó el doctor Gambini, es el tema de la dogmática jurídica, ¿no? Sí. Bien. Esto está relacionado con el tema de todo lo que es las diferentes, lo que es la metodología de tipo normativo o descriptivo respecto al tema de la interpretación. En realidad, la metodología normativa es la que no describe cómo de hecho se interpreta, sino que establece pautas de cómo se debería interpretar. Entonces comenzamos dentro de lo que es el siglo XIX, cuando comienza todo el proceso de codificación, con escuelas que eran escuelas logicistas principalmente, y que como la escuela exegética, la escuela dogmática, que comienza también a desarrollarse en lo que es principalmente Alemania, y que establecen pautas de cómo específicamente se debe interpretar. Y le dan, diríamos, establecen, lo que tratan más que nada es de limitar la actividad interpretativa de los jueces, más que nada. Después aparece una reacción a ello, aparecen las escuelas, diríamos, antilogicistas, escuelas como el de derecho libre, el realismo, que le dan una amplia libertad. También dentro de las escuelas logicistas está la jurisprudencia de intereses, la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos, la jurisprudencia de intereses ya comienza a, diríamos, a darle mayor, diríamos, libertad en el proceso de decisión. Y luego comienzan a aparecer, ya más recientemente, teorías también, si bien que son teorías como teorías de la argumentación, que no tienen un fundamento específicamente lógico, pero sí que intentan establecer pautas tendientes a guiar lo que es el tema de la interpretación. Concretamente, ya yendo a lo que es un modelo de ciencia del derecho dentro del ámbito del sistema continental romanista, el modelo de ciencia del derecho es la dogmática jurídica. La dogmática jurídica, les debe haber, ¿cómo andamos con los horarios? Ya le digo. Son y 31. ¿Cómo? Y 31. Sí, bueno, entonces estamos ya terminando con ese tema. La dogmática jurídica es un modelo de ciencia del derecho que comienza a desarrollarse durante el siglo XIX y que tiene como fundamento el modelo dogmático en tener, diríamos, o sea, se fundamenta en considerar a lo que es el sistema jurídico con determinadas características formales, porque considera que ese ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, ha sido dictado por un legislador al cual consideran racional. Y que esas características de este legislador racional hacen que no pueda dictar sistemas jurídicos que tengan determinados defectos formales, como también defectos de tipo valorativo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, si bien nos encontramos con el derecho positivo, y el derecho positivo, si seguimos los lineamientos de lo que es toda la teoría del derecho positivo, se distingue entre las características formales respecto a un contenido de tipo valorativo, lo que ha sucedido es que, en realidad, durante todo el movimiento iluminista, comienza a desarrollarse sistemas jurídicos a través de los pensadores y naturalistas racionalistas, comienzan a elaborar sistemas jurídicos perfectos, ya sea en cuanto a sus características formales y en cuanto a su contenido de tipo valorativo, que además recepta los valores imperantes en esa época. Esos sistemas ideales, cuando se produce la Revolución Francesa y cuando comienza el proceso de codificación que inicia Napoleón,
esos sistemas jurídicos que eran ideales se convierten en derechos positivos. Entonces, esos pensadores bionaturalistas racionalistas comienzan a ser los principales defensores de ese derecho positivo, porque consideran que ese derecho positivo es perfecto. O sea, porque lograron que ese derecho ideal se convirtiera en derecho escrito. Entonces, consideran que ese legislador es un legislador que tiene unas determinadas características que se las debe haber nombrado, supongo, Sí, creo que sí. Gamini. Hay una regla mnemotécnica. Sí, lo nombro. Sí. El cuicojopo. Cada una de las iniciales de las letras corresponden a una característica. No sé cuál es el orden, pero el legislador es coherente, es único, es imperecedero, consciente, omnicomprensivo, justo, omnisciente, preciso. ¿Querés que le saque acá? Y operativo. El reflejo no me deja ver. Ah, ¿Qué pasó? no, que quiere sacarle una foto. Ah, Sí, justo es le- coherente, único, imperecedero, consciente, omnicomprensivo, justo, omnisciente, preciso y operativo. Coherente, porque no puede dictar, no dicta normas que sean contradictorias entre sí. Único, porque a pesar que en general los órganos son colegiados, se lo considera un único legislador. Imperecedero, porque las normas que dictan se mantienen en el tiempo. Consciente, porque es plenamente consciente de las consecuencias que tiene cada una de las normas que dicta. Omnicomprensivo, porque no deja situación sin arreglar. Justo, porque obviamente es justo. Omnisciente, porque conoce absolutamente todo. Preciso, porque las normas no tienen vaguedad, no tienen ambigüedad, no tienen textura abierta. Y operativo, porque todas las normas van a tener plena vigencia, van a ser aplicadas, van a tener eficacia. Esto es lo que quiere decir. Bueno, la ciencia dogmática del derecho, que tiene estas características, en realidad, las ciencias tendrían que ser descriptivas de un determinado sistema jurídico, porque esa es la función que debe cumplir una entidad científica, es describir las características de un determinado sistema jurídico. O sea, la ciencia del derecho pasa a convertirse en ciencia cuando tiene un objeto, y ese objeto comienza a partir del proceso de codificación, porque tenemos, digamos, sistemas jurídicos escritos, dictados por una autoridad humana. Bien, ahora bien, si bien la actividad del dogmático jurídico tendría que ser la de describir, muchísimas veces va más allá y lo que hace es reformular el sistema jurídico. ¿Por qué? Lo reformula que, por ejemplo, si tienen contradicciones, trata de, al ir reformulándolas, solucionar las contradicciones, si tiene lagunas, ir integrándolas. Para eso, con el tema de las lagunas, arma, por ejemplo, las teorías generales de una determinada institución, por ejemplo, el tema de las naturalezas jurídicas, que a través de las naturalezas jurídicas también vamos pudiendo de repente crear nuevas normas, porque, no sé, a través de la naturaleza jurídica, por ejemplo, el garage, lo que era el contrato de garage no estaba específicamente legislado en el Código Viejo. Entonces, a través de analizar cuál es la naturaleza jurídica del contrato de garage, han determinado que la naturaleza jurídica es similar a lo que es el contrato de depósito, para así extender las reglas del depósito a lo que es el garage. Entonces, en realidad, cumplen una función muy importante de reformulación y de adaptación del derecho. Porque la realidad
generalmente va cambiando más rápidamente que lo que es las normas jurídicas. Fíjense en ustedes la importante función que cumplió la ciencia dogmática para ir adaptando el Código Civil de Beresargio. Cuando se dicta el Código Civil de Beresargio, si ustedes se advierten, había un montón de normas, estaba además muy legislado el tema de los daños causados por animales. ¿No es cierto? Sí, recuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y porque tenías un montón de kilómetros, me acuerdo lo de las abejas. Tenías un montón de que... Perdón, estás así siendo grabado. No. ¿Por qué se legislaba tanto los daños con animales? Y porque antes había muchos más problemas que todo eso. ¿Por qué? Porque había más animales. ¿Pero por qué? Y por el tema de los campos, de que era mucho más, menos urbano y... Era mucho más simple. Mira, 1871. ¿Cómo te trasladabas? Con caballos. No andabas en auto. Sí, el auto comienza. Y se producían increíble cantidad de daños con un caballo desbocado, con... Por esa razón estaba tan legislado. Claro. ¿Por qué no estaba legislado contrato de garage? Garage, había caballerizas, pero no había garage. ¿Me entendés? O sea, y a través del trabajo de reformulación de la dogmática, eso se fue adaptando. Fíjate que duró un montón el código, o sea, recién se modifica en el 2014, si no me equivoco, el código, realmente el Código Civil y Comercial. Entonces, esa es la tarea que hace la dogmática, y está bien hecha. Lo que pasa es que la dogmática tiene que ser más sincera, y con esto terminamos. ¿En qué tiene que ser sincera la dogmática? Simplísimo. En decir, acá estoy describiendo, y acá ya estoy reformulando. Eso es lo que dice Napoleón, de que el código, mi código está perdido. Sí, no, mi código está perdido porque empezó a interpretar. Acá ya estoy reformulando. Acá estoy creando derecho. Porque estoy creando derecho cuando de repente me encuentro con una laguna y lo integro, cuando veo... Entonces voy tratando de que ese sistema jurídico, que es mucho más lenta la transformación respecto a los avances, pueda ir cubriendo situaciones nuevas. Pero el tema de los animales tenía relación con eso. Porque una vez es cosa, pero si uno se ubica en el momento histórico, cuando se dicta el código, otra cosa, que esto es un chusmerío. ¿Saben por qué te podías casar con los primos? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaba hasta ahí, digamos, a partir de los primos te podías casar. Porque Beresargio estaba casado con la prima. Qué bárbaro. ¿Sabías? No sabía Bueno, de hay cosas que... Míramelo, Yo míramelo. soy medio intruso, ¿viste? También soy medio chumerio. Claro. Pero a veces uno necesita... Estaba casado con la prima. Así que bueno, a veces legislamos para uno mismo, ¿viste? No es que pase ahora, chicos, ¿eh? No, ya pasaba. Sí, ya. Yo sabía lo del divorcio de Perón, que viste que estaba prohibido, él se quiso divorciar, se permitió un tiempo y se volvió a prohibir. Claro, no, lo que pasa es que la reforma del 49 de Perón cae cuando lo derrocan, se deroga, ese es el tema, se deroga. Bueno, escúchame, Enrique VIII en Inglaterra, La religión. la iglesia anglicana, ¿sabes por qué se crea la iglesia anglicana? Por la separación ¿De qué? de dos iglesias, ¿no? No, sí, obviamente, se creó una nueva iglesia. ¿Por qué? No, usted sabe el chumerío. El Ahora cuéntamelo. chumerío, no me dice. Enrique VIII se quería divorciar de María, que era su mujer, pues se quería casar con Ana Bolena, y estaba prohibido el divorcio. Él era, o sea, que sea católica y qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, se creó una iglesia, la anglicana, de la cual es el jefe, y se divorció. Ya. Listo. O sea, Sí. bueno, así que bueno, ahí tenemos un poco los intereses humanos. La ciencia dogmática. Después, para no seguir divorciándose, pues ya quedaba medio mal, se empezó a cortar la cabeza a las mujeres, entonces traición, le cortó la cabeza, se acabó la historia. Ahí está la historia de Ana Bolena, llegado el caso. Bueno, con esto terminamos por hoy. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Hicimos un resumen muy rápido
de la unidad número 6 y ya nos adentramos el jueves, con la unidad número 7, que es razonamiento jurídico, que la voy a hacer de la misma manera, presencial y por Zoom. Me parece que a ustedes tal vez soy un poco más clara, me parece, ¿no? ¿Qué opinan? Muchas gracias. Sí, profe, sí. ¿Bien? Hoy estoy un poco inconveniente. Sí, tienes razón. Bien, bueno, Le digo chicos, quizás nos si quiero la vemos el clase, pero jueves. estoy un poco complicado en casa y bueno. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Recording stopped. Chao, chao. Muy bien, muy bien. Claro, yo me puse una vez a mirar, que me dio daños contra los animales.